Muy buenos días a todos. Les informo, muchas gracias por participar en esta sesión de capacitación. Les informo que esta sesión de formación será grabada y guardada y podrá ser utilizada en los canales que consideren pues, necesarios. Al ustedes permanecer en esta sesión, están autorizando y dando su consentimiento para ser incluidos en dicha grabación. Les informo que la sesión de formación estará dirigida hoy por Manuel Murcia. Él hace parte del equipo de valoración de precio. ¿Me confirman, por favor, si ya se está viendo la presentación? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, como Lina mencionaba, soy Manuel Murcia, soy analista de valoración y el día de hoy les voy a hablar sobre las metodologías que utilizamos para la valoración de títulos participativos. La presentación va a estar dividida en 5 secciones. En la primera les voy a comentar de qué son los títulos participativos, de un par de definiciones y comentaré sobre algunos documentos relevantes para los títulos participativos. Posteriormente, hablaré sobre los insumos que utilizamos para la valoración de estos fondos, también sobre los umbrales de marcación, que estos son los montos mínimos que deben tener las operaciones. Eh, Posteriormente, hablaré sobre cómo utilizamos nuestra metodología para la determinación del precio de valoración, dependiendo de la información recibida para el día de valoración. Y por último, daré un par de ejemplos de cómo realizamos esta determinación del precio. Entonces, lo primero es qué es un título participativo. Estos se entienden como participaciones emitidas por fondos de inversión colectiva cerrados, fondos de capital privado, patrimonios autónomos o en proceso de titularización. Y estos están inscritos en el RNV, que es el Registro Nacional de Valores y Emisores. Nosotros, dentro de nuestro vector de precios de títulos participativos, publicamos principalmente fondos de inversión colectiva cerrados. Estos tienen una característica y es que tienen un número fijo de acciones que se negocian en el mercado secundario. En este caso, negocian en la Bolsa de Valores de Colombia, ya sea en la rueda de renta fija o renta variable, dependiendo del fondo. Y no publicamos fondos de inversión abierto, que estos tienen unas características un poco distintas a los cerrados, ya que en estos los inversores pueden comprar o vender directamente sus participaciones al fondo. Entonces, debido a que se requeriría pues una información distinta, no los publicamos dentro de nuestros vectores. En la circular número 6 de 2021 de la Superintendencia Financiera se establece el marco normativo en el cual se rige la valoración de los títulos participativos y también se establece la emisión de este tipo de instrumento financiero. El ámbito de aplicación de valoración y de emisiones para los títulos participativos son para aquellos que están inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Y la valoración se hace de acuerdo a lo que tenemos expuesto en nuestra metodología de valoración de títulos participativos. Pues es importante ver aquí en esta parte de una circular de la Superintendencia Financiera en donde se determina cómo deben valorar estos valores participativos a partir del precio determinado provee, eh, que proveemos nosotros desde Precia y que pues estamos autorizados por la SFC pues para proveer esta información. Aquí se habla sobre cómo el valor razonable pues de los valores participativos que se encuentran inscritos en el RNV y también se encuentran listados en la bolsa de valores o en otros sistemas de negociación de valores, se valoran a partir de la cantidad de valores participativos que pueda tener el tenedor o el total de valores que tenga el fondo. Y esto se multiplica por el precio que nosotros proveemos para cada día de valoración. Es importante tener en cuenta que este precio determinado por el proveedor de precios
para la participación en fondos de inversión colectiva de fondos de capital privado, fondos de cobertura, fondos mutuos, entre otros, y los valores emitidos en desarrollo de proceso de titularización podrán utilizar como insumo el valor de unidad calculado por la sociedad administradora al día inmediatamente anterior a la fecha de valoración. Cuando, de conformidad con los criterios establecidos en sus metodologías de valoración, el proveedor considere que no hay información suficiente de negociaciones o registro de operaciones en el mercado para calcular el valor razonable de las mismas. Esto quiere decir que si para el día T de valoración no tenemos información de operaciones para el fondo que nosotros estamos valorando, entonces nosotros vamos a utilizar para la valoración el valor de unidad que nos provee el administrador de cada fondo. Como se mencionaba aquí, el valor de unidad va a ser de T-1, lo que quiere decir que para el día de hoy, 16 de julio, se estaría utilizando el valor de unidad del fondo del 15 de julio. Y pues doy una corta definición de qué es el valor de unidad. También se le puede decir valor patrimonial y es el precio de una participación en un fondo de inversión en un momento determinado. Este momento determinado es principalmente al momento en el que se realiza una operación de este fondo, ya sea de compra o venta, y representa el valor del patrimonio del fondo dividido entre el número total de participaciones que este mismo tenga en circulación. Continuando entonces con los insumos que nosotros utilizamos, eh, tenemos dos fuentes distintas. La primera es información que nos reporta la Bolsa de Valores sobre operaciones registradas en el día de los fondos que son negociados tanto en la rueda de renta variable como en la rueda de renta fija que superan los montos mínimos según corresponda. Nosotros recibimos un insumo por parte de la Bolsa a las 5 de la tarde en donde nos registran las operaciones de la rueda de renta fija y las operaciones de renta variable, estos nos las van enviando con el transcurso del día, ya que pues en renta variable hay mucha más liquidez que en la negociación de renta fija. Y a partir de estos insumos, nosotros realizamos la valoración y a las 6 de la tarde la Bolsa de Valores nos vuelve a enviar las operaciones de la rueda de renta fija con el fin de confirmar que las de las 5 de la tarde no se hayan, por ejemplo, cancelado o que ya no sean tenidas en cuenta, porque en caso de que esto llegue a suceder, que a las 5 no se haya llegado a una operación, pero a las 6 esta operación se haya cancelado, pues puede llegar a afectar la valoración del fondo, por lo que sería necesario volver a calcular el precio de valoración si esta operación pues ya se canceló. Y el otro insumo que utilizamos es el valor de unidad reportado por el administrador del fondo con corte del día anterior T-1, que es lo que les comentaba en la diapositiva anterior. Los administradores de cada fondo, ellos van a cargar el valor de unidad en una plataforma que nosotros tenemos de fondos de inversión colectiva. Ahí ellos cargan el valor de unidad de T-1 para cada fondo que ellos tengan dentro de nuestro vector de precios y lo van cargando con el transcurso del día. Continuando con los umbrales de marcación, que el umbral es el monto mínimo que debe tener una operación para que ésta sea tenida en cuenta dentro de la valoración. Entonces, para los títulos del segmento de renta fija, los umbrales deben superar las operaciones que dependen de cada grupo en el que se encuentren clasificados de la siguiente manera. En donde grupo 1 va a tener un monto mínimo igual a 1, que va a ser el umbral de marcación de menor valor. Grupo 2 va a ser monto mínimo igual a U2 y U2 va a ser mayor a U1 y así sucesivamente hasta llegar al grupo 5, donde U5 va a ser el umbral más alto. Se toman los montos de las operaciones para los últimos 18 meses completos y para cada uno de los títulos participativos J que se encuentran dentro de la muestra, en este caso dentro de nuestro vector, se van a calcular los percentiles 10, 20, 30, 40 y 50. Y posteriormente se va a hacer un promedio ponderado entre las operaciones y los percentiles para ir calculando cada umbral. En donde operaciones J
es la cantidad total de operaciones que tiene el título J dentro de la muestra, y P y J va a corresponder al percentil I del título J. Y por último, U1, U2 y U5 se van a aproximar a la decena del millón más cercano. Dentro posteriormente, después de haber calculado los umbrales, se va a proceder a realizar la clasificación de los grupos para cada título participativo. Entonces, para realizar esta clasificación, se van a tomar en cuenta los montos de operación del título participativo J, registrados también dentro de los últimos 18 meses completos, y lo que se va a realizar es un cálculo para obtener el porcentaje de las operaciones que caen dentro de cada uno de los distintos intervalos. Y posteriormente se va a realizar el cálculo del porcentaje acumulado de estas operaciones, y el título participativo se va a clasificar de acuerdo con los siguientes criterios. Si dentro del intervalo 0 hasta U1, que es el primer umbral, se acumulan más del 50% de las operaciones, entonces este fondo se va a asignar al grupo 1. Si cae dentro del intervalo U1 a U2, se van a acumular al grupo 1 también, y a medida que van aumentando dentro de los intervalos, ahí sí ya se va asignando dentro del grupo 2, 3, 4 y 5, en donde el grupo 5 es en donde las operaciones están eh, por encima del umbral 5 y no tiene límite superior. Y los títulos que no tengan operaciones registradas dentro de los últimos 18 meses completos se van a clasificar también dentro del grupo 1, ya que pues son títulos que han operado muy poco, entonces el grupo 1 es en donde terminarían clasificando. Listo. Les voy a dar un ejemplo de cómo se realiza este cálculo del monto mínimo y de cómo se hace la clasificación pues, para los títulos participativos. Entonces, hoy, 16 de julio de 2025, se registraron 1.341 operaciones dentro de los últimos 18 meses completos, distribuidas en 1.280 para el título participativo 2 y 61 para el título participativo 1. Entonces, a partir de las operaciones que tenemos registradas para los títulos, se van a calcular los percentiles 10, 20, 30, 40 y 50 de los montos registrados. Entonces, aquí ya se realizó el cálculo, como se puede ver. Este percentil 10 significa que el 10% de las operaciones se encuentran por debajo de 17.702.000 para el título participativo 2. Y matemáticamente hablando, este percentil 50 va a corresponder a la media, al promedio de las operaciones para cada fondo. Listo. Entonces, una vez tenemos cada percentil calculado para los fondos del vector, en este caso el título participativo 1 y 2, vamos a proceder a calcular el promedio ponderado por operaciones de los percentiles anteriormente calculados. Y esto se va a redondear a la decena de millón más cercana. Entonces, lo que se va a realizar es una multiplicación entre este número de operaciones 61 para el título participativo 1, y se va a multiplicar por su percentil. También se va a realizar este mismo cálculo, el número de operaciones del título participativo 2 por su percentil. Estas dos multiplicaciones, perdón, estas dos multiplicaciones se van a sumar, y el resultado se va a dividir sobre el número total de operaciones registradas. Entonces, de esta forma es como se vendría calculando el umbral 1 del percentil 10, y pues este mismo proceso se va a realizar para los otros 4 umbrales que tenemos, en donde se hace la ponderación entre los percentiles y las operaciones totales registradas para los fondos en los últimos 18 meses. Una vez ya quedaron calculados los umbrales para cada para cada título participativo, se va a tomar entonces la cantidad de operaciones, y se van a asignar dentro de los intervalos formados por los umbrales ya calculados. Entonces, en este ejemplo,
El título participativo 2 tiene 209 operaciones dentro del umbral más bajo, 78 dentro del que sigue y en lo último tiene 654 operaciones en el umbral más alto. Una vez ya asignamos las operaciones dentro de los distintos intervalos, se van a realizar el cálculo de los porcentajes y también se va a calcular el porcentaje acumulado. Con esto vamos a analizar en qué intervalo es en donde se acumula más del 50% de las operaciones. En este caso, en el intervalo U5, pues superior a U5, es el que las acumula, por lo tanto, el título participativo 2 se va a asignar al grupo 5. Por lo que, para el día de valoración T, el precio de registro válido del título participativo 2 será el precio promedio ponderado por monto de las operaciones registradas con un monto igual o superior a 70 millones de pesos. Y este mismo proceso se va a realizar para todos los fondos, en donde a partir de el porcentaje de operaciones que caigan dentro de cierto intervalo se van a terminar clasificando en un grupo o en otro distinto. También es importante mencionar que en estas clasificaciones se realizan aproximadamente cada 6 meses, se realiza este ajuste y esto siempre se le va a informar al mercado mediante un boletín informativo. Bueno, una vez explicado cómo calculamos, cómo se determinan los umbrales y cómo clasificamos los títulos participativos, ya podemos empezar a hablar de cómo determinamos el precio de valoración de cada fondo. Hay tres criterios distintos para el cálculo de precio en títulos participativos. El primero están ordenados por jerarquía, entonces el primero es si para el día de valoración T se tiene un precio de registro válido, este va a ser el precio de valoración. Esto quiere decir que si para el día en el que estamos valorando un fondo se tiene una operación que haya superado el umbral de marcación en el grupo en donde está asignado el fondo, entonces el precio calculado a partir de esta operación va a ser el precio de valoración para el día T. Para los fondos negociados en las ruedas de renta variable es un proceso distinto, ya que en los procesos de renta fija nos pueden llegar, por ejemplo, tres operaciones en un mismo día por un mismo fondo. Nos llegan estas operaciones, lo que hacemos es mirar si superan o no el umbral y hacemos el promedio ponderado para hacer la valoración. Pero para los que están en renta variable, el precio de valoración corresponderá al precio de cierre proveniente de la rueda de negociación siempre y cuando las operaciones superen el monto establecido para la marcación de precio. Actualmente contamos con dos fondos dentro del vector que se negocian en esta rueda de renta variable, que son el PEI y el TIN. El TIN que pasó a negociar en renta variable pues relativamente hace poco tiempo. Y estos tienen un umbral de marcación de 10 millones dentro de la rueda de renta variable. Y pues un motivo por el que eh, pasan estos fondos de negociar de renta fija, ya que tanto el PEI como el TIM iniciaron negociando renta fija, pero ahora están en renta variable, es para aumentar la liquidez y el número de negociaciones que tienen estos fondos. Y por otro lado, para los fondos negociados en renta fija, como les comentaba, el precio de valoración corresponde al promedio ponderado por monto de las operaciones que hayan superado el umbral de marcación. Eh, en la segunda, el segundo criterio es si para el día T de valoración no se tiene un precio de registro válido y tampoco se tiene un precio de registro válido para los días entre el máximo de T menos tau entre 0 y el máximo de T-1 entre 0, que esto se puede traducir entre que si no se ha tenido un precio de registro válido en los últimos 180 días. Entonces, si para el día de valoración no se tuvo precio de registro válido y en los últimos 180 días tampoco se ha tenido un precio de registro válido, o sea que el título no ha operado en todo este tiempo, el precio de valoración
será el valor de unidad que nos reporta el administrador. Va a ser exactamente igual al valor de unidad reportado, en donde Tao es 180 y BUT es el valor de unidad reportado. Y el tercer criterio es si para el día T no se tiene un precio de registro válido, pero sí se tiene un precio de registro válido dentro de los últimos 180 días, entonces la valoración del título va a converger a valor de unidad. No va a ser igual, sin embargo, va a tender a acercarse a este valor de unidad reportado por el administrador, en donde PB T-1 va a ser el precio de valoración en T-1. Entonces, hoy 16 de julio, este precio de valoración sería el precio reportado el 15 de julio. El valor de unidad, el BUT, equivaldría al valor de unidad en T-1, ya que, como les comentaba, para el día de valoración T, nosotros utilizamos el valor de unidad del día anterior. Entonces, también sería el valor de unidad del 15 de julio. Y BUT-1 ya sería el valor de unidad que se utilizó para el precio de valoración en T-1. O sea, sería el valor de unidad del lunes 14 de julio. Y los últimos dos variables serían el valor de unidad del último día que operó el fondo, es decir, el del día anterior al de la operación, y PRB sería el precio cuando de la última vez que el fondo operó. Una vez se calcula este precio de valoración, se va a redondear a 6 decimales. Entonces, voy a darles un par de ejemplos de cómo se realiza esta metodología. El primer caso es que para hoy, 17 de julio, se presentaron las siguientes operaciones para el fondo de capital privado de Precia, que tiene un umbral de 20 millones. Entonces, aquí vemos que se tienen cuatro operaciones distintas, una de 74 millones, otra de 160 millones, 4 millones y 24 millones. Por lo que, como el umbral es de 20 millones de pesos, se va a descartar esta tercera operación que no pasa el umbral. Una vez ya filtramos por las operaciones que sí pasan el umbral, lo que vamos a hacer es calcular el promedio ponderado por monto de estas operaciones que sí superaron el monto mínimo. Entonces, lo primero que se hace es dividir el monto sobre la cantidad de unidades que se compró del fondo para tener el precio por operación. Esto se realiza para cada operación y posteriormente se va a calcular, se va a multiplicar monto por precio para las tres operaciones. Se suman estas tres multiplicaciones y todo se va a dividir sobre la sumatoria del monto, o sea, el monto total operado. Y a partir de eso es como se vendría calculando el precio promedio ponderado por monto para los títulos que registraron operaciones que superaron el umbral de marcación. Y el segundo caso es que para el 17 de julio no se presentaron operaciones en el título del Fondo Capital Privado de Precia, por lo cual para la valoración es necesario considerar la siguiente información, que es el cálculo a partir de convergencia a valor de unidad. Entonces, el componente 1 en este caso equivaldría al precio de valoración en T-1, que sería el del 15 de julio para este fondo. El componente 2 sería la división entre el valor de unidad de T, o sea, el que se utilizaría para el día de valoración de hoy, que es el de ayer, sobre el valor de unidad de T-1, que sería el del lunes, multiplicado por el valor de unidad que se utilizó cuando el monto operó por última vez dentro de estos 180 días y se divide sobre el precio que tuvo el fondo al momento de operar. Y todo esto se le da 1 sobre Tao, que Tao equivale a 180. Entonces, a partir de esto, tendríamos un precio de valoración de 30.510
Y este es el caso en cuando no se tiene operaciones para el día T, pero sí en los últimos 180. Y para el tercer caso, pues por así decirlo, sería cuando no se tienen operaciones en el día T ni en los últimos 180 días, por lo que sencillamente el precio de valoración sería el valor de unidad reportado por el administrador del fondo. Y listo, eso sería todo por parte mía en la sesión de información. Estoy atento por si alguien tiene alguna duda. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Vale, muchas gracias.